En el colon, en nuestro intestino, hay una cantidad muy grande, billones de microorganismos, de bacterias que colonizan permanentemente el tubo digestivo. En una cantidad que es 10 veces la cantidad de células de un organismo adulto, o sea que es mucha la cantidad de microorganismos vivos que comparten la vida con nosotros, por decirlo de alguna manera, porque colonizan nuestro intestino, y eso se denomina microbiota. La microbiota no es solo eso que estamos contando, sino que es un ecosistema que actúa como un órgano metabólico. ¿Eso qué quiere decir? Que la microbiota es un órgano con funciones metabólicas. Y por ende, cuando se altera la microbiota, también podemos tener alteración de ciertas funciones. Hay una cuestión muy importante a tener en cuenta, que es la alteración de la microbiota, se llama disbiosis. Y la disbiosis se considera hoy, a pesar de que es muy dificultoso realizar estudios, es muy dificultoso realizar estudios en humanos, se considera que puede ser el punto de partida, una microbiota intestinal alterada, para que aparezcan ciertas enfermedades como obesidad, como diabetes, como cáncer de colon, que es uno de las enfermedades que más se estudia para ver si está relacionado con una alteración de la microbiota, y también ciertas enfermedades neurológicas, como ciertos casos de demencia. Ahora bien, nosotros sabemos que nuestro organismo está colonizado con una cantidad de microorganismos, principalmente bacterias, pero esa cantidad, esa proporción tiene que estar en equilibrio, o sea, tiene que haber lo que nosotros decimos un perfecto equilibrio entre el huésped, los humanos, y la microbiota, los organismos que están en esa microbiota intestinal. Ese equilibrio va a depender de muchas cosas, va a depender de la alimentación, depende de cómo nacimos, porque el parto natural, en el parto natural la mamá le provee su microbiota al bebé, y eso es beneficioso, y en cambio en una cesárea eso no ocurre. O sea que, para empezar, depende de un montón de factores la microbiota, la proporción de bacterias que tenemos en nuestra microbiota. Y a su vez, esa microbiota, que es única para cada individuo, todos tenemos una única microbiota, puede estar alterada permanentemente en su balance por lo que comemos, por situaciones de estrés, por tratamiento con antibiótico constante, permanente, por tratamientos con antiácidos del estómago, porque ahí se ponen en juego un montón de factores, algunos manejables y otros no tanto. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en claro? Nuestro intestino es un órgano metabólico y por ende tiene un montón de funciones metabólicas y tenemos que cuidarlo como tal. Eso es en primer lugar. Después, acá viene esto de la mano de hablar de probióticos y prebióticos. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son microorganismos, generalmente bacterias, vivas, que en cantidad adecuada en un alimento son beneficiosos para la salud. Ahora bien, hay determinadas clases de probióticos que han sido estudiados, porque para definirse como probiótico uno tiene que tener en claro que ese microorganismo está estudiado en estudios con humanos y que tiene efectos beneficiosos en la cantidad que tiene el alimento. De todas maneras, es muy importante saber que hay alimentos que siempre van a ejercer un efecto como probiótico, como el yogur, que algunos son enriquecidos, por ejemplo, con los famosos Lactobacillus casei, el Bifidobacterium, o sea, hay un montón de probióticos que por ahí el Lactobacillus GG, que si uno mira los envases de marcas de yogur, va a encontrar que dice con Lactobacillus casei. Esos lactobacillus están demostrados en estudios en humanos que son beneficiosos para la salud. ¿Qué nos beneficia? Nos equilibra un poco esa flora intestinal, como se decía antes, que ahora es microbiota intestinal, nos equilibra, nos mantiene en una cantidad equilibrada de microorganismos patógenos, o sea, que nos podrían generar problemas, o microorganismos que no, que en la proporción que están nos ayudan. Porque en el intestino, la microbiota intestinal, todos esos bichitos que tenemos, permiten que se puedan metabolizar los ácidos grasos, que la salud del intestino esté bien, regeneran las paredes intestinales, por ejemplo, después de una gastroenteritis aguda, que uno pierde vellosidades intestinales, se regeneran con esa famosa microbiota, que es la que nos ayuda a volver al equilibrio, por decirlo así. Los probióticos, ya siempre digo, básicamente en leches fermentadas o en yogures se pueden siempre adquirir, digamos, consumir una cantidad de probióticos adecuada. Y los prebióticos son alimentos que adecuadamente fermentados van a generar una mejoría de la estabilidad, del equilibrio de la flora bacteriana. Los prebióticos prebióticos en general son fibras
fácilmente, para hacerlo porque eso no está agregado, fácilmente es frutas, verduras, jugos de frutas y fibras, granos, granos fermentados como puede ser productos con soja, ¿sí? O con legumbres. En general, en la fibra vamos siempre a tener un prebiótico. De esa manera contribuimos a que nuestra microbiota intestinal, que es única en cada uno de nosotros, tenga un equilibrio que permita que estemos más saludables. La idea entonces es tener una alimentación saludable, equilibrada. Exactamente, como siempre decimos, la alimentación tiene que ser saludable y equilibrada con proporciones justas, obviamente, que dependerá de la etapa de la vida, cuando hay alguien está embarazada o alguien está en etapa de crecimiento, los niños en etapa de crecimiento tienen que consumir más de determinados alimentos que en otras edades. Pero de todas maneras siempre buscamos la variedad en la alimentación y no dejar de lado alimentos, porque fíjate que los probióticos, como lo estamos hablando de los lácteos. Entonces uno dice, bueno, pero será de determinado tipo. A ver, consumir lácteos en la cantidad adecuada, descremados, porque como todo, nada es bueno en exceso ni de nada, digamos. Entonces, consumir lácteos en forma adecuada, siempre tenemos ahí la seguridad que vamos a agregar un probiótico. Y después, un tema importante a tener en cuenta es también a veces con lo que se consume extra, porque siempre hay mucho medicamento que de venta libre, y tengan en cuenta que muchos medicamentos de venta libre tienen efectos sobre nuestro tubo digestivo, y ahí también desequilibran muchas veces la microbiota. Entonces hay que tener en cuenta que es muy importante consumir alimentos en forma saludable, variedad de alimentos, frescos, frutas y verduras, lácteos, descremados, pero también es importante consultar al médico, porque muchas veces uno está consumiendo una medicación que porque es de venta libre le parece que no genera ningún cambio, y por ejemplo, tomar antiácidos, medicamentos para la gastritis o para la úlcera gástrica en forma permanente y constante, si no tiene una indicación médica, puede alterar nuestra microbiota porque va a hacer que no absorbamos y que las bacterias no lleguen a su lugar correctamente. Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores también.